Conversar con la directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile a propósito del desalojo de la toma en Renca. ¿Cuál es el déficit de vivienda y el nivel de campamentos que tenemos en el país? ¿De qué manera podemos avanzar a soluciones habitacionales para tantas personas que hoy están en condiciones de hacinamiento, de allegado? Lo conversamos con Pía Palacio. ¿Cómo estás, Pía? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo todo bien por acá. Qué bueno, Pía. Muchas gracias, Pía. Necesitamos subirle un poquito el volumen a Pía, que la escucho yo muy despacito. Primero, ¿cuál es tu diagnóstico? Porque me imagino que esto no es un problema solamente que existe en Renca. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes respecto de la condición de personas que hoy viven en campamentos en Chile? Sí, es importante destacar de que esto no es solamente está pasando en Renca, no solamente en la región metropolitana, sino de que es un fenómeno que se está viviendo en todo el país. Tampoco es algo nuevo. De acuerdo a las cifras que manejamos, incluso desde el año 2011 hemos podido ver un aumento sostenido de la cantidad de familias que llegan a los campamentos. Aproximadamente entre 2.000 y 3.000 en promedio anualmente llegan a los campamentos. Sin embargo, hemos podido ver de que en el último año, sobre todo por todo lo que fue el estallido social y la posterior pandemia, hemos visto un aumento considerable en las cifras de las familias que han llegado a vivir a los campamentos. Oye, ¿eso se debe a qué? ¿A que ha aumentado la pobreza? ¿Que la gente ve una oportunidad en un campamento para no seguir viviendo de allegados? ¿Cómo lo puede interpretar eso? Sí, mira, pasa principalmente de que el principal motivo para que la gente se vaya a vivir a los campamentos es de índole económica laboral. De hecho, la principal causa es el alto costo de los arriendos, que de eso ya sabemos de que en las ciudades, sobre todo, el alto costo de la vida no permite arrendar, y también los bajos sueldos, por lo Claro. consiguiente, tampoco permiten arrendar. Pero también hay una necesidad de dejar de vivir como allegados. Tenemos también otros motivos como lo son los bajos ingresos y también la cesantía. Y en este punto es sumamente importante porque con el estallido social y la posterior pandemia se vieron disminuidos los ingresos de forma considerable, aumentó la cesantía y entramos en una crisis económica y social. Sí, el incremento ha sido, no sé si ustedes tienen diagnosticado más o menos a nivel territorial, ¿dónde es que más aumentó? ¿Qué tipo de familias? ¿Qué tipo de territorio? ¿Qué tipo de em, desglose podemos hacer de los datos que hay respecto del aumento de familias viviendo en condición de allegamiento, en tomas o en campamento? Y mira, primero, antes que todo, decir de que nadie se va a vivir a un campamento porque realmente quiera, sino de que son personas que se encuentran en una extrema vulnerabilidad, que básicamente no pueden seguir viviendo donde estaban viviendo porque no pueden costear ese estilo de vida todavía. Hemos visto un aumento importante en todo el país, aproximadamente 25.000 familias más, o incluso un poco más. Nosotros estamos próximos a sacar el Catastro Nacional de Campamentos, donde contabilizamos la cantidad de familias y la cantidad de campamentos, entre otros diagnósticos más. Entonces, estos resultados van a estar listos en la segunda quincena de marzo, pero sí podemos decir que hemos visto tendencias de aumento importantes, sobre todo en las grandes ciudades y en las ciudades del norte del país. Oye, Pía, De hecho, todo lo que es... sí. Sí, No, continúa, por favor. no, sobre todo en la región metropolitana, por ejemplo, en el Gran Valparaíso también, y San Antonio. El perfil de las personas que se van no sé, a este tipo de tomas, ¿son solamente chilenos? ¿La llegada de extranjeros también ha aumentado la cantidad de personas que han tenido que recurrir a esto para poder vivir en algún lugar? Sí, mira, la verdad es que el problema de fondo acá es la vulnerabilidad de las personas que están viviendo en los campamentos. Ya. De hecho, muchas de estas familias sí son migrantes. Efectivamente, de acuerdo al catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 2019, eran aproximadamente el 30% de las familias. Ahora, con el nuevo catastro que estamos sacando este año y que van a estar listos en la segunda quincena,
hemos podido ver de que la tendencia no ha aumentado proporcionalmente. De hecho, no se proyecta una variación significativa. Efectivamente, no es menor de que el 30% de las familias sean migrantes, pero también da cuenta de que el 70% de las familias son chilenas. Por lo mismo, tenemos que enfocarnos en que el problema principal es la vulnerabilidad y en el fondo que son personas que están en extrema vulnerabilidad y fuera del sistema. Básicamente no pueden acceder a una vivienda de forma como más formal, por así decirlo, porque quedan completamente excluidas por las altas barreras de ingreso para la postulación de subsidios, por ejemplo, o para poder obtener una vivienda en propiedad. Estaba pensando en cuánto soporta la ley, porque nosotros tenemos un derecho a la vivienda, pero muy limitado, y hay como condiciones en la ley, en nuestra legislación, que hablan de la tenencia, ¿no es cierto? De la pertenencia además a un lugar, ya sea arriendo, ya sea toma, pero cuánto en realidad la gente está provista de algún derecho, de algún cuidado de parte del Estado, entendiendo que no son personas, como tú bien decías, que están haciendo eso porque quieren, sino que porque tienen una necesidad. Y ni siquiera son personas, son familias, hay niños, niñas. ¿De qué manera el Estado protege y garantiza algún derecho para estas familias? Y mira, justamente en la Constitución no se encuentra garantizado el derecho a la vivienda. Sí tenemos como, se protege mucho la propiedad en sí misma, pero no garantiza que todas las personas puedan tener acceso a un techo digno. Y ese es uno de los temas de conversación que también tenemos que tener de cara acá al proceso constituyente. De hecho, buscamos también de que se reconozca el derecho a la vivienda como uno de los derechos que tienen que estar garantizados por la Constitución. Y en ese sentido, porque finalmente el garantizar el derecho a la vivienda es la piedra angular para la construcción de ciudades más justas, de evitar la segregación, en el fondo que existan también estos polos de tomas, de campamentos, porque finalmente esta es la parte visible de todo lo que se está viendo, o sea, de la crisis de acceso a la vivienda como tal. Pero Oye, también tenemos por otro lado una cantidad de población viviendo en condiciones de hacinamiento, de allegamiento, que es la cara más oculta de esto. sí, te quería aportar que nos escribe, por ejemplo, Francisca Rodríguez y dice que ella trabaja estrechamente con familias en Viña del Mar, en la toma Felipe Camiroaga, que tiene que ver con estos campamentos. Y ella dice que hay una realidad que no se visibiliza mucho y es el tema de la violencia que se vive en muchas poblaciones Mm. viviendo de allegada. Sobre todo personas que temen por el narcotráfico, por sus familias, se van a estos campamentos pese a dejar un techo, pero se van ahí para alejarse y para comenzar de nuevo. ¿También existe ese tipo de personas que está llegando a los campamentos? Y de hecho lo hemos podido ver en terreno mismo, cuando hemos ido a catastrar y a encuestar a las distintas familias que viven en campamentos, porque de esa forma es que llevamos a cabo el catastro de este año. Y muchas de estas familias nos decían de que preferían alejarse de esas condiciones de allegamiento, de que hubiera tanta gente, de finalmente alejarse de estos barrios que están altamente segregados y preferían irse a vivir a un campamento para poder vivir de mejor manera. Pero claro, son distintos motivos por los cuales una familia toma la decisión de irse a vivir a un campamento. Nadie lo busca porque sí, porque en el fondo le da la gana de Mm. tomarse un sector. Entonces, tenemos que tratar esto de una manera súper holística. Tenemos que tratar de convocar a todos los actores que tienen que ver con el territorio. Y no estoy hablando solamente del Estado, sino de que también que los privados se puedan dar cuenta, las fundaciones y de que todos los actores que tengan injerencia sobre el territorio podamos empezar a construir ciudades más justas también y a proporcionar soluciones para este problema de la crisis de acceso a la vivienda. Tú hablabas delante del derecho a la vivienda. Si hubiera que darle bajada a eso, ¿qué más debiera incorporar nuestra legislación para proteger un derecho fundamental, catalogado así en muchas partes del mundo, en comparación con el de la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo también? Y ojo que el derecho a la vivienda y el derecho a garantizar una vivienda digna no necesariamente tiene que ver con la tenencia en propiedad. Acá Mm. tenemos que tratar de desmitificar un poco eso, sino de que también que la gente pueda acceder a una vivienda digna, ya sea como arriendo, viviendas transitorias o en propiedad misma. El punto acá es que
pueda ser una vivienda digna, con accesos a bienes y servicios, que tenga conexión a servicios básicos, en el fondo que esté inserta dentro de la ciudad y que le dé la capacidad a todos los ciudadanos de poder acceder a los distintos bienes y servicios que le provee la ciudad. Sí. Eso es lo esencial y eso es lo que se tiene que garantizar. Sí, Pía, hemos conversado bastante acá en el programa con algunos arquitectos, urbanistas que han planteado ideas como la que ha planteado el alcalde Lavino, lo que está haciendo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de construir edificios, pero que no sean entregados a perpetuidad, sino que sean un arriendo para mejorar la condición de estas familias que muchas veces no tienen el dinero para comprar una casa, pero sí tienen el dinero para pagar un arriendo decente en un lugar, o sea, un arriendo en un lugar que tenga acceso a todo, que tenga una buena locomoción, buenos colegios, independiente de a dónde ellos vengan. ¿Es la solución que se ve? Porque yo no veo una solución de construir, no sé, casas como lo hicieron al principio de la democracia. Uno de los desafíos que había era también la gente que no tenía vivienda. Sí, de todas maneras, yo creo que aquí todas las soluciones son las que van sumando. De hecho, el ejemplo del alcalde Jadue es un muy buen ejemplo para que las personas puedan acceder a una vivienda en arriendo a un precio justo. Eso. En el fondo no tenemos que olvidar acá que los arriendos, sobre todo en las ciudades, están disparados en comparación con el sueldo que ganan las personas, al menos en promedio o en la mediana. Entonces, finalmente no pueden acceder a un arriendo a un precio justo. Estamos hablando de que en promedio en la OCDE, por ejemplo, no puede sobrepasar el 30% de los ingresos un arriendo. Y acá lo supera con creces. De hecho, tenemos que ver cuánto es el sueldo mínimo y cuánto es lo que cuesta un arriendo promedio en el centro de Santiago. No da. Por lo tanto, tenemos que ir viendo distintos tipos de soluciones. No digo que haya una sola solución para el tema del acceso a la vivienda, sino de que tenemos que tratar de abarcarlo de distintas formas. Oye, muchas gracias por esta conversación, Pía. Me ha quedado más o menos claro también respecto de cuáles son, y habíamos acercado a esta conversación antes también respecto de qué es lo que está pasando en términos de la cantidad de personas y familias que durante este año han tenido que llegar a vivir de forma, ya sea como allegados o a campamento o están en toma. El desalojo de la toma de Renca es un tema complejo porque las familias son desalojadas, pero poco se sabe de lo que sucede con ellas. Nadie se hace cargo de ese problema. Se hace cargo del problema de desalojar un espacio que va a ser ocupado para algo, pero no respecto de qué pasa con tantas familias. Y eso son algunas de las cosas que me parece importante que tenemos que cambiar, porque además estamos hablando de personas a las que el Estado no está ayudando. Y yo creo que son los cambios fundamentales de nuestra como de nuestra institucionalidad, o sea, cómo el Estado abandona y abandona a los que más lo necesitan. Bueno, muchas gracias, Pía Palacios, directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile, por esta conversación sobre el déficit de vivienda y el nivel de campamentos en el país. Un abrazo. Chao, Pía. Un abrazo, que estén muy bien. Igualmente. Oye, Muchas gracias. Lucía, antes de irnos les tengo que contar dos cositas. Una, y primero